Continuando con el estudio contable de las operaciones de fusión por creación de nueva sociedad y como complemento a los dos videotutoriales anteriores relativos a la sociedad absorbida adquirida y sociedad absorbida adquirente respectivamente, este tutorial se dedica a los aspectos contables que competen a la nueva sociedad que gestionará los negocios adquiridos de las dos compañías que se liquidan. De acuerdo con lo preceptuado por la norma 19 de combinaciones de negocios del Plan General de Contabilidad, así como por lo preceptuado en los artículos 47 y 48 de la RICAT de 2019, la sociedad de nueva creación deberá de atenerse a las siguientes normas contables. En primer lugar, deberá realizar la emisión de los títulos que correspondan para la adquisición de los negocios adquiridos procedentes de las sociedades absorbidas, bien las que hayan sido calificadas como adquiridas y, por supuesto, también el correspondiente a la sociedad adquirente. En lo que se refiere a la recepción del patrimonio de las sociedades absorbidas adquiridas, el mismo se deberá de contabilizar por su valor razonable, incluyendo el fondo de comercio o bien la diferencia negativa procedente de la combinación, así como los posibles efectos retroactivos que puedan existir, reconociendo la deuda a valor razonable en la cuenta de socios de sociedad disuelta. En lo que se refiere al patrimonio de la sociedad calificada de absorbida adquirente, el mismo se contabilizará por su valor contable, incluidos los posibles efectos retroactivos que existan, si bien la deuda a favor de los socios de la sociedad disuelta, en este caso adquirente, deberá de reflejarse por su valor razonable, lo cual implicará el correspondiente ajuste a través de la cuenta de prima de emisión o asunción. Respecto de la información comparativa correspondiente al primer ejercicio en el que la nueva sociedad deba de formular cuentas anuales, la misma se corresponderá con la procedente de la sociedad adquirente. Dicho lo anterior, la cuenta 5530 de socio de sociedad disuelta tiene un movimiento similar al de la sociedad absorbente en las operaciones de fusión por absorción, excepto en lo que se refiere al posible ajuste por efectos retroactivos referido a la sociedad absorbida adquirente, que no deberá de ser registrado. En base a los criterios contables expuestos en la diapositiva anterior, los asientos tipo que deberá de registrar en su contabilidad la sociedad de nueva creación serían los siguientes. El primero de ellos implica la emisión de los títulos que deberá de entregar a los socios de las sociedades absorbidas, tal y como se ha explicado anteriormente. En cuanto a la recepción del patrimonio de las sociedades absorbidas adquiridas, el mismo deberá de realizarse a valor razonable, incluyendo, como se dijo, el fondo de comercio o alternativamente la diferencia negativa, registrando en la cuenta de socios de sociedad disuelta los posibles efectos retroactivos que procedan de la combinación. En el caso de que existieran, los mismos deberán de ser ajustados a través del asiento que se indique en la diapositiva, de forma que deberán ser trasladados a la cuenta 129 del resultado del ejercicio. Siguiendo con los asientos a registrar por la sociedad de nueva creación, en lo que se refiere a la recepción del patrimonio de la sociedad absorbida adquirente, reseñar que el mismo debe de contabilizarse a valor contable, si bien alternativamente la deuda en la cuenta de socios de sociedad disuelta deberá de registrarse por su valor razonable, lo que implica el necesario ajuste entre ambas valoraciones mediante un cargo a la cuenta de prima de emisión o asunción. Por otra parte, también cabe reseñar que el resultado del ejercicio se trasladará a la sociedad de nueva creación, incluidos en su caso los efectos retroactivos, dado que, según el artículo 28.5 de la RICAT, a efectos de la información comparativa del primer ejercicio de la sociedad de nueva creación, deberá ser la sociedad adquirente la que aporte dicha información. Por otra parte, una vez reconocidas las deudas de todas las sociedades que se disuelven, se procederá a la cancelación de la cuenta 5530 de socios de sociedad disuelta, entregando los correspondientes títulos emitidos a tal fin, ajustando con tesorería en el caso de que las relaciones de canje no sean exactas.
Una vez que la sociedad de nueva creación ha recibido los negocios de las sociedades disueltas y ha practicado la cancelación de los pasivos correspondientes mediante la entrega de los títulos emitidos a tal fin, procede en la fecha de inscripción la capitalización de los mismos, para lo cual cancelaremos la cuenta 194 con abono a la cuenta de capital social, donde se inscribirá el nominal de los títulos emitidos y la diferencia en la cuenta 110 de prima de emisión o asunción. Por otra parte, en lo que se refiere a los gastos, en la cuenta de gastos 623 se recogerán los procedentes de la actuación de profesionales independientes, mientras que en prima de emisión o asunción o alternativamente contra reserva, los que correspondan a la emisión de los títulos, todo ello con abono a la cuenta de tesorería. Para analizar las operaciones contables a practicar por la sociedad de nueva creación, utilizamos el mismo ejemplo visto en los tutoriales anteriores relativos a las sociedades absorbidas, tanto adquirida como adquirente. En este sentido, recordar que el ejemplo trata de la fusión por creación de nueva sociedad Amasa mediante la liquidación de las compañías Arfilsa y Torresa, esta última calificada como sociedad absorbida adquirida y la primera como sociedad absorbida adquirente, siendo el objeto de este tutorial registrar las operaciones de Damasa de acuerdo a la información que se muestra en esta y en la siguiente diapositiva. Siguiendo con el análisis de la información del ejemplo 7, en esta diapositiva se presenta la situación de la cuenta de resultados de las compañías que se van a disolver a efectos de considerar los posibles efectos retroactivos derivados de la combinación de negocios, así como también las valoraciones de sus activos y pasivos a efectos de la fusión, incluyendo finalmente los gastos derivados de la operación a cargo de Damasa. A partir de la información comentada, el supuesto solicita específicamente los siguientes 4 apartados. En primer lugar, calificar cuál es la sociedad absorbida adquirente, así como determinar la relación de canje y el número de títulos a emitir respecto de cada una de las sociedades absorbidas, Torresa y Alfisa, por parte de la de nueva creación de Damasa. En segundo lugar, concretar los efectos retroactivos de la combinación de cada una de las sociedades absorbidas. En tercer lugar, determinar el fondo de comercio o, alternativamente, la diferencia negativa de la combinación respecto de aquella sociedad que se califique como absorbida adquirida. Y finalmente, el apartado D solicita el registro de los asientos contables que deberá de practicar la sociedad de nueva creación Damasa, prescindiendo del efecto fiscal por simplicidad del supuesto. Comenzamos la solución del ejemplo 7 calificando la sociedad adquirente dentro de las compañías que se van a disolver. Así, tal y como hemos visto en videotutoriales anteriores sobre este mismo ejemplo, debemos de considerar los valores razonables de las compañías que se van a liquidar, cuyos negocios van a ser trasladados a la nueva sociedad. Como se observa, Alfisa tiene un valor razonable de 10.000 unidades monetarias y Torresa de 4.000, con lo cual el total es de 14.000, y sobre el mismo el mayor peso lo detenta Alfisa y en consecuencia esta será la sociedad calificada como adquirente, dado que sus socios tendrán la mayoría de derechos de voto en la nueva sociedad Damasa. Teniendo en cuenta esta clasificación, pasamos a continuación a analizar cuáles serían los valores razonables de cada uno de los títulos de las compañías que intervienen en la fusión. Así, en primer lugar, debemos de tener en cuenta cuáles son los valores razonables que se deben en el enunciado. Ya hemos dicho que para Alfisa y Torresa son de 10.000 y 4.000 y por ende para Damasa la suma total de 14.000 unidades monetarias. Si nos centramos ahora en el bloque de las compañías que se van a liquidar, y tenemos en cuenta el valor de los títulos en circulación respecto de sus valores razonables, observamos que el valor teórico de un título de la adquirente Alfisa es de 20 unidades monetarias, mientras que el de la adquirida Torresa es de 16 unidades monetarias. A continuación veamos cuál es la situación de la nueva sociedad Damasa, donde sabemos según el enunciado que va a emitir títulos de una unidad monetaria al 1000% o lo que es lo mismo, 10 unidades monetarias. En consecuencia, teniendo en cuenta que el valor del patrimonio a valor razonable es de 14.000 unidades monetarias, la compañía deberá de emitir 1.400 acciones para poder entregar a los socios de las compañías disueltas, Alfisa y Torresa.
De acuerdo a los datos establecidos en la diapositiva anterior, vamos a calcular cuáles son las relaciones de canje entre las sociedades absorbidas y la nueva sociedad, así como el número de títulos a emitir por esta última, la sociedad Damasa, y en consecuencia los que deberá amortizar la sociedad que se liquida, que en principio será la totalidad de los que posee. Comenzando con la relación entre la sociedad absorbida adquirida Torresa y la nueva sociedad Damasa, se observa que relacionando sus valores teóricos, la relación de canje sería de 5 títulos de Torresa por 8 títulos de Damasa. Por otra parte, el número de títulos que deberá de emitir Damasa, teniendo en cuenta que el patrimonio a valor razonable de Torresa es de 4.000 unidades monetarias y que los títulos que va a emitir son de 10 unidades monetarias, será de 400 títulos, lo que implica que lógicamente la sociedad Torresa procederá a la cancelación, a la amortización de los 250 títulos que componen su capital. En cuanto a la relación de canje entre la absorbida adquirente Alfisa y la nueva sociedad Damasa, de acuerdo a sus valores teóricos, se observa que la misma es de un título de Alfisa por 2 títulos de Damasa. Al respecto, Damasa deberá de emitir los títulos correspondientes que, de acuerdo al valor razonable de Alfisa y el valor de emisión de uno de sus títulos por 10 unidades monetarias, resultará que deberá de emitir 1.000 acciones para entregar a los socios de la sociedad liquidada Alfisa, que a su vez procederá a la cancelación de los 500 títulos en circulación. En cuanto a los efectos retroactivos procedentes de la fusión por creación de nueva sociedad que solicita el apartado B del supuesto, de acuerdo al enunciado del ejercicio tendrá la siguiente cuantificación. En lo que se refiere a la sociedad absorbida adquirida Torresa, los mismos se elevan a la cifra de 10 unidades monetarias de beneficio, mientras que la absorbida adquirente Alfisa tiene un beneficio de 120 unidades monetarias. Ambas cifras deberán ser consideradas para su contabilización en los asientos que sean procedentes de acuerdo con la normativa contable. Pasando a la solución del apartado C, en el mismo se solicita el cálculo del fondo de comercio o de la diferencia negativa derivada de la combinación de negocio, en este caso sobre la sociedad adquirida Torresa. Para ello, de acuerdo al enunciado, debemos de cuantificar en primer lugar cuál es el patrimonio a valor razonable de dicha compañía, teniendo en cuenta que el valor de sus activos más efectos retroactivos se eleva a 5.010 unidades monetarias, mientras que los pasivos ascienden a 1.300. En consecuencia, el valor neto del patrimonio a valor razonable importa la cifra de 3.710 unidades monetarias. Partiendo de esta cifra y considerando que el coste de la combinación de negocios, de acuerdo a los títulos que emitirá la nueva compañía Damasa, es de 4.010 unidades monetarias con efectos retroactivos y teniendo en cuenta que el patrimonio de valor razonable calculado previamente es de 3.710 unidades monetarias, se deduce que el fondo de comercio a registrar ascenderá a la cantidad de 300 unidades monetarias. Pasamos a continuación a resolver el último apartado del ejemplo 7 relativo a la contabilidad de la nueva sociedad Damasa. No obstante, con carácter previo vamos a realizar algunos cálculos que nos serán beneficiosos para la cuantificación de algunas de las partidas de los asientos que se incluyen a continuación. En este sentido, el primer planteamiento sería cuál es el saldo a liquidar de la cuenta 5530 socio-sociedad disuelta, que debe ser equivalente al valor razonable de los patrimonios de las sociedades que se liquidan. Al respecto, contablemente habrá que reconocer, en lo que se refiere a la sociedad absorbida adquirida, el valor de su patrimonio, incluidos efectos retroactivos inicialmente, los cuales posteriormente deberán ajustarse, con lo cual quedarán reducidos los 4.000 unidades monetarias que, incluidas las 10.000 correspondientes a la sociedad absorbida adquirente Alfisa, que no incluye efectos retroactivos por ser calificado como tal de acuerdo a la normativa contable, hace un saldo a liquidar por parte de la nueva compañía Damasa de 14.000 unidades monetarias. Por otra parte, teniendo en cuenta que el patrimonio de la sociedad absorbida adquirente Alfisa se recoge a valor contable y que el reconocimiento de la deuda, como hemos comentado anteriormente, se hace por su valor razonable, procede la cuantificación del ajuste correspondiente. En este sentido, se debe tener en cuenta que, si bien es cierto que el valor razonable de la compañía es de 10.000 unidades monetarias, a efectos de la comparación con su valor contable, deberá de realizarse en base al valor del patrimonio neto, que asciende a 6.000 euros, excluido el resultado del ejercicio, que se traslada directamente a la sociedad de nueva creación
creación y, en consecuencia, el valor del ajuste se corresponderá con 4.200 unidades monetarias. Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, el resultado del ejercicio de la nueva sociedad a masa quedará conformado de la siguiente manera. Por un lado, el resultado correspondiente a la sociedad absorbida adquirente según balance, es decir, con carácter previo a la fusión, por 200 unidades monetarias, al que habrá que añadir en este caso los efectos retroactivos de beneficios por 120 unidades monetarias, con lo cual el resultado del ejercicio a traspasar a la nueva sociedad a masa será de 320 unidades monetarias. De acuerdo a los cálculos propuestos en la diapositiva anterior y teniendo presente los razonamientos y comentarios expuestos en los tres primeros apartados del supuesto, a continuación se incluyen los asientos contables que deberá de redactar la nueva sociedad a masa. El primer asiento tiene que ver con la emisión de los títulos que debe entregar a los socios de las sociedades disueltas por la cifra total de 14.000 unidades monetarias, tal y como hemos calculado previamente, y en ese sentido deberá emitir 1.400 acciones de una unidad monetaria de valor nominal al 1000%, o lo que es lo mismo, 1.400 acciones al precio de 10 unidades monetarias. A continuación, incluimos el asiento por el registro a valor razonable del patrimonio de la sociedad absorbida adquirida Torresa, donde se observa el registro del fondo de comercio previamente calculado por 300 unidades monetarias, lo que implica el reconocimiento de una deuda a valor razonable de 4.010 unidades monetarias, incluidos los efectos retroactivos, si bien es cierto que estos últimos, de acuerdo a la normativa vigente, deben ser cancelados y trasladados a las cuentas de resultado del ejercicio, tal y como se muestra en el asiento que incluimos en la diapositiva. El siguiente asiento a registrar por la nueva sociedad a masa es el correspondiente a la recepción a valor contable del patrimonio de la sociedad absorbida adquirente Arfisa, si bien la deuda deberá de registrarse a valor razonable por la cifra de 10.000 unidades monetarias, lo que implica el correspondiente ajuste por importe de 4.200 unidades monetarias, teniendo en cuenta que el valor del patrimonio a nivel contable es de 6.000 unidades monetarias, si bien es cierto que se deduce el beneficio de 200 unidades monetarias, que junto con las 120 unidades monetarias de efectos retroactivos se traspasa directamente a la nueva sociedad. Una vez determinado el total pasivo procedente de la adquisición de ambos negocios por la cifra comentada de 14.000 unidades monetarias, llega el momento de su cancelación mediante entrega de las acciones emitidas a tal efecto, de tal manera que la cuenta 190 queda de esta forma cancelada junto con la 5.530. Una vez recibidos por parte de la sociedad de nueva creación de Amasa los patrimonios de las sociedades que se extinguen, procede a inscribir la operación de fusión en el registro mercantil, a cuyos efectos practicará el siguiente asiento. Se cancelará la cuenta 194 por la cifra de 14.000 unidades monetarias, la cual se distribuye en las siguientes cuentas. Por el valor nominal de los títulos emitidos se llevará a la cuenta de capital social la cifra de 1.400 unidades monetarias, supuesto que cada acción se emite por un nominal de una unidad monetaria. Y por el resto, hasta el 1.000%, es decir, por el 900%, se deberá de llevar a la cuenta de prima de emisión por la cifra de 12.600 unidades monetarias. En cuanto a los gastos de la operación, los que tienen que ver con la asesoría jurídica y auditoría se deberán de cargar por 800 unidades monetarias en la cuenta de servicios de profesionales independientes, mientras que a prima de emisión se llevarán las 100 unidades monetarias derivadas de la emisión de títulos, todo ello con abono a cuenta de tesorería. Y con este último vídeo finalizamos la trilogía de videotutoriales dedicados a la contabilidad de las fusiones por creación de nueva sociedad. Muchas gracias por su atención.